buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, a todes. Hoy estamos con dos invitados muy especiales, además de Gustavo, por supuesto, que me acompaña, Luis y Nico, que están siempre en el podcast. Bueno, vamos a presentar a Camila y a Galo, que son militantes de la Cámpora de Ituzaingó. Hola Camila, hola Galo. Buenas, Buenas, ¿cómo va? buenas Marce, ¿cómo va? Gustavo, Hola, hola Galo, hola Camila. Luis, un ¿Qué gusto. tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Camila, Galo, un gusto también. Buenas, gracias por recibirnos, invitarnos. Gracias por aceptar esta invitación, este encuentro que, bueno, tenemos como objetivo poder, ahí hay un micrófono con ruido, Nico, creo que es el tuyo. Ahí Sí. está. Decía que es un gusto y es una gratificación que hayan aceptado este encuentro, que el objetivo es que podamos conocer desde la experiencia directa de ustedes la significación de lo que es hoy siendo jóvenes, estar en la cámpora, estar militando, que nos cuenten cómo es esa cotidianidad, ese día a día, esa vivencia. Quizá mi primer pregunta o ganas de charlar, que ustedes nos cuenten es, ¿qué significa estar en la cámpora, ser parte de esa organización? Bueno, para mí, por lo menos en lo particular, creo que es la forma o la manera para quienes nos gusta la política y queremos hacer algo, ¿no? En la política y nos interesa el vecino, la vecina, el otro, ¿no? Sabemos que por ahí el speech es la patria es el otro, pero por más que sea un speech, creo que es una forma de ver la vida, ¿no? Hacia todo, en todo momento, en toda circunstancia. Y por lo menos yo eso lo veo referenciado en la Cámpora, ¿no? Que fue el proceso de Néstor, de Cristina, de llevar adelante eh, una Argentina más politizada, por así decirlo, pero que ese incentivo a la política incentivó a un montón de jóvenes y bueno, acá estamos de hecho Cami y yo, que creemos que la política es la forma de solucionar las cosas. Algunos creen que la política es el caos y yo creo que no es así, sino que es la responsable de que las cosas se puedan hacer cada vez mejor o de que las cosas se puedan hacer peor. Y para eso yo creo que la militancia cumple un rol muy importante. Y además de hacerlo con gusto, por ahí, desde lo más simple, como puede ser repartir alimentos, hasta ir a ayudar en una inundación o demás, ahí está la militancia. Y yo creo que la cámpora significa eso, ¿no? Siempre que la patria sea del otro, ayudar al compañero, a la compañera, a los vecinos del lado que podamos estar y desde donde podamos dar siempre una mano. Y nada, eso es súper importante en una sociedad. Qué bueno, qué claro, Galo. Qué lindo, aparte, escucharte. ¿Vos qué edad tenés, Galo? 22. 22. Camila, ¿qué significa para vos la cámpora? Yo estoy re de acuerdo con lo que dice Galo, pero para sumar, ¿no? Para no repetir, eh, me parece re interesante pensar sobre militar en la cámpora siendo jóvenes. Esto que mencionaba Galo, de que cuando convocaron Néstor y Cristina a toda esa juventud a levantar las banderas, y muchos de esos jóvenes hoy son nuestros referentes, nosotros éramos niños, éramos niñas. Digo, yo en el 2010, en el Bicentenario, tenía 9 años. Entonces, la aposta es que todo eso lo vivimos desde otro lugar, si viviste en una casa, si naciste en una casa donde
te acercaban a ese mundo, lo conociste, pero capaz no. Y nada, como que es interesante pensar en hoy la juventud de la Cámpora, nosotros, eh, como que es otra identidad política la que hay que buscar, es una nueva, y digo, es una identidad política que se relaciona con la diversidad, con los feminismos, con un montón de cosas que nada, que esa juventud primera de la Cámpora, que ahí tienen 30 y pico años, que están ahí en la política, que son los protagonistas, nos dejó un montón de cosas que ahora tenemos que ver cómo tomar, ¿no? Qué lindo, qué interesante y qué importante escuchar lo que ya tenemos otras edades, sin duda escuchar. Vos tenés, ¿qué edad, Camila? Si querés, Tengo 20. tenés 20, y Sí. bueno, también a nosotros, siendo más grandes, sigue motivando, a mí me motiva particularmente escuchar a jóvenes con este compromiso, con estas ganas, y bueno, ahí Luis, con muchas ganas de hacer, de intervenir. Sí, Gustavo, gracias. Camila, ¿por qué militas? ¿Por qué ¿Cuál, milito? claro, te lo pregunto porque te escucho, me encanta, lo escucho a Galo, me encanta, y yo supongo que vos, al igual que Galo, al igual que otros muchos jóvenes, invierten mucho de su tiempo, de su energía. ¿Por qué lo haces? Bueno, primero porque es la herramienta que tenemos para transformar algo, ¿no? La política. Digo, si nos quedamos pensando y leyendo y lo que sea, más que intelectualizar no se puede hacer. Entonces, militar es una manera de concretar un montón de ideas, me parece. Y eso es un poco lo que me lleva a militar. Sí. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Galo, Ahí, con respecto a lo del tiempo, me pareció súper interesante porque por ahí yo me sumé a militar y dejé y después volví y es toda una rutina, ¿no? Que tenés que empezar a adoptar como tu... Es decir, ahora militar se transformó en mi forma de vida prácticamente, porque se le dedica mucho tiempo y, y sobre todo ganas y esfuerzo, ¿no? Y por ahí los compañeros o compañeras nuevas que recién se meten, les cuesta, ¿viste? Porque nada, la gente tiene necesidades todos los días, no de a ratos. Y esas necesidades que por ahí no las cubre el Estado o que no llega, la militancia trata de darle, no la solución, porque siempre planteamos que no es la solución, porque nosotros lo atendemos a alguien en un día o le damos una mano con algo y al otro día no está resuelto el problema que tiene, pero sí es el camino, o creemos que es el camino y es la forma. Y eso, si a uno lo conmueve, o yo creo que no hay suma dedicación. Si a uno cree que por ahí es el camino, y cuando te das cuenta le empezás a dar el tiempo que sea falta, postergando lo que puedas postergar. excelente, excelente escucharlos, excelente entender esta parte de nuestra realidad con los jóvenes militantes. Permitime hacerles una pregunta, Gustavo, a los dos, ¿no? A Galo y a Camila. ¿Cómo es un día habitual en un militante joven como son ustedes, de 20, 22 años? Un día común. Por suerte, nosotros en el Ateneo, bueno, Cami está dentro del ámbito de cultura, yo de juventud, y ahí un poco que se mezclamos el ámbito de juventud con cultura, y estamos como tratando de darle una vueltita más de rosca para que los compañeros y las compañeras se sumen cada vez más, estén cómodos, cómodas. Tratamos de hacer actividades constantemente.
Y por suerte tenemos un lugar que es el Ateneo Néstor Kirchner, que es súper lindo. Digo, alguien que por ahí no conoce de militancia o mismo alguien que sí milita, podría ver eso y no es una básica, es un Ateneo. Y es súper cómodo, súper lindo, es un re lindo lugar. Y siempre está, por ahí esto de la pandemia nos corta un montón, ¿no? Claro. La posibilidad de hacer un montón de cosas que serían lindas. Contanos para aprender esta diferenciación que haces entre básica y Ateneo. Y por ahí una básica es un localcito, ¿no? Donde hay un bañito y hay pocos metros cuadrados. Y nosotros, la realidad que en el Ateneo es todo un galpón enorme, que tenemos un baño abajo. Hay que hacer arreglos, ¿no? Pero bueno, eso como todo. Un baño abajo, un baño arriba. Arriba hay un pequeño lugar como para, si hay una oficinita. Tenemos un estante lleno de libros arriba y abajo tenemos una parte que ahora le hicimos depósito y tenemos todo un playón enorme en lo que nos podemos juntar, no sé, sino que Cami me corrija, 50, 60 personas con distanciamiento. O sea, hoy en día con distanciamiento no podemos juntar 50 personas. Al Ateneo fue Máximo Kirchner, digo, fueron un par de referentes y permitía mucha gente, ¿no?, que lo pueda disfrutar. ¿Y qué significa para ustedes Máximo Kirchner? El referente número uno. El referente. Uh-huh. No sé para Cami. No sé, Cami se quedó callada. A ver qué dice Cami. Sí, no, totalmente. Yo empecé a militar hace poquito, este verano. Me acercó Galito y sobre la primera pregunta que hiciste de la militancia, el día que hizo Marcelo, sobre el día de un militante, qué sé yo, nosotros estamos muy atravesados por la pandemia y por la vacunación. Digo, para mí, empezar a militar fue militar la vacunación. Para mí es eso hasta ahora. Digo, yo con la militancia no hice muchas más cosas porque, bueno, por la urgencia de lo que significa una pandemia. Ahí no es poca cosa. No, para nada. Lo de Cami, que sí, la vacunación es como de esto, las postas itinerantes que hubo en este caso el sábado y el fin de pasado, fue como que se convocó un montón de compañeros y compañeras a dar una mano ahí. Entonces, y todo más o menos gira en torno a eso. Entonces, por ahí tenemos pequeños ratitos para hacer otras cosas que nos gustan en la militancia. Pero de alguna manera esa vacunación también es parte, creo yo, de esa militancia, ¿no? De ese hacer por la otra, por el otro, digamos, esa posibilidad de estar dando un servicio que implique un rol muy, muy necesario y muy, muy bueno esto que están haciendo, de esa articulación entre militancia y vacunación, porque lo urgente hoy es eso, sin duda. Es que, ¿qué otra cosa vas a hacer? Digo, siguiendo la línea de lo que decía Galo, de por qué militar y las necesidades y qué sé yo, hoy es la mayor necesidad. Y como que no tiene sentido no hacerlo, un poco. ¿Qué voy a hacer si no es militar la vacunación? ¿Entendés? Es como, más como jóvenes, poner el cuerpo ahí es fundamental, me parece. Clarísimo, sí. Yo quiero hacerles otra pregunta, perdón, Luis. Dale, Dos Marce. interrumpo. Dale vos, Marce. Porque de verdad que yo me siento, que no sé si Luis, Gustavo, que son de mi misma generación, Nico no, pues es más joven, pero a mí me conmueve escucharlos a ustedes. Yo tenía dos sobrinos militantes de la Cámpora que ahora ya son grandes y ya militan en otras agrupaciones, pero me conmovía escucharlos cuando militaban en la Cámpora. Porque, nada, en general habíamos llegado a un tiempo en que se planteaban los más jóvenes, no, dejé de estudiar porque tuve que
ponerme a laburar o nada, o no, ni estudio ni trabajo. Y ustedes son chicos que estudian, trabajan y todavía se hacen el tiempo para la militancia. Y para mí es conmovedor eso. Por eso les preguntaba cómo era un día habitual en la vida de ustedes, ¿no? De cada uno, de Galo y de Camila. Eh, y, eh, y que quede claro esto, ¿no? O sea, ¿ustedes cuánto ganan en plata por militar? Nada, nada. Ni tampoco la organización tiene esa bajada de línea, ¿no? Que es lo fundamental. Porque, digamos, hay otras organizaciones, o no sé si otras organizaciones, pero otra forma de hacer política que es clientelista o ofreciendo plata, esto, lo otro. Desde la organización es a puro gusto. Y por eso también no hay exigencias, digo, ¿no? Hay que hacer esto y no es que, bueno, no viniste y se te hace a un lado o para nada. Digo, cada uno y cada una tiene sus tiempos y su vida. Y en eso entendemos a los demás compañeros y compañeras cuando no pueden o... A mí yo por ahí es bastante ambicioso, ¿no? Pero me encantaría que estén todos y todas todo el día. Pero bueno, es algo por ahí más difícil. Pero bueno, militar es por gusto. Si no, no por plata. Si no, no es militar. Si no, eso es otra cosa. O así lo veo yo. Por Militar suerte, es... por suerte este concepto que traes, el neoliberalismo, no logró quebrar o modificar el concepto de la militancia dentro del campo popular, ¿no? Y la alegría y el orgullo y la posibilidad de seguir viendo jóvenes como ustedes en esta militancia. Digo, yo empecé a militar siendo muy joven, en la adolescencia, en la década del 70, y militábamos muchos, y éramos muchos los jóvenes que militábamos, pero no teníamos ni la fantasía de lo que podía pasar en el año 76 con la dictadura y la represión y los desaparecidos. Entonces yo creo que la militancia de los jóvenes, luego de conocer la historia que hemos vivido y padecido dentro del campo popular, es doble, triple, cuádruple más valiosa que nada, ¿no? Porque hay que sostener esa militancia dentro del campo popular sabiendo las cosas que pueden ocurrir. Dentro de esas cosas que pueden ocurrir, cuando ustedes escuchan que para los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos, para la derecha, para el neoliberalismo, para el poder, cuando se señalan por lo menos dos grandes enemigos, Cristina y la Cámpora, Máximo y la Cámpora. O sea, ustedes son señalados como lo peligroso para la vida democrática, para la república y para lo que ellos sostienen como ideas o como símbolos, haciéndose dueños de esas ideas. ¿Qué sienten cuando son nombrados de ese lugar? Y la realidad es que sé desde el punto que lo hacen, ¿no? Sé que lo hacen para tirar más leña al fuego. Pero por ahí yo, y esto es parte de la militancia también, ¿no? Hacerle notar a la gente o gente cercana que por ahí consume esos medios, de decir, che, mirá que yo milito en la Cámpora, ¿eh? Como diciendo, vos me conocés a mí de que casi aprendí a caminar, mirá que yo milito en la Cámpora y vos me conocés a mí. No lo hago por plata, sabés sobre mis ideales. Digo, para mostrarle, ¿no? Como, che, mirá que la Cámpora no es eso que te están vendiendo. Uh-huh. No es ese tipo de política. Uh-huh. Y con los medios, la verdad que ni me indigno cuando dicen eso, ¿no? Ni me da bronca, porque sé que lo hacen a propósito, que saben que no es así, pero lo que buscan es generar eso. Claro. Cami, ¿te pasa algo cuando escuchás A mí me el nombre parece que tienen un hambre, no pueden más.
Eh, sí, es eso. Obviamente es grave porque lo que terminan generando en el inconsciente después tiene repercusiones que son súper profundas. Pero cuando te acercas a una persona que te tira eh, esas ideas, nada, es muy fácil revertirlo, revertir las ideas de esa persona. Obviamente el odio es súper profundo y nada, no sé. Sí, No sé a mí lo cómo. que me pasa cuando escucho esas cosas, digo, algo estará haciendo demasiado bien o muy bien la Cámpora y tiene una fortaleza maravillosa para que sea señalado al mismo nivel de Cristina ¿no? Digo, entonces digo, a mí me convoca para acercarme. En general, en lo que ustedes ven cotidianamente en un barrio, con la gente, con los jóvenes, con las jóvenes, cómo se trabaja eso? O, una vez que están en un barrio, una vez que están, el nombre La Cámpora es aceptado. ¿Qué pasa cuando se enteran que son de La Cámpora? ¿Pasa algo o está todo bien? Hay veces como que no hace falta ir, ni siquiera ir con pecheras, ¿viste? Y Ujú. eso la realidad es que habla muy bien del laburo que hacemos con los compañeros y de la forma de militar que tiene la organización. Digo, hay veces como que no puede ser tan explícito con ciertas cuestiones, pero después se termina sabiendo eso, ¿viste? Y está buenísimo porque ya a la otra persona le entra por otro lado. Le entra como, mirá, yo pensaba esto o tal cosa y la realidad es que no. Eh, y después hay veces como que nada, los compañeros y las compañeras siempre tienen buenos tratos con la gente. Qué Digo, bueno, ¿no? qué bueno. Porque Eh, es militar. es militar. Así de sencillo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero me gustaría, si ustedes me permiten, tirar algo para empezar a pensar y para que después de la pausa musical que Marcelo ahí está pidiendo insistentemente que la pongamos, me quedé pensando, vos Camila decías que estas nuevas generaciones dentro de los jóvenes de los jóvenes que están militando, también de alguna manera lo diferente es la lucha por la igualdad de género, es la lucha por la inclusión, es la lucha que tanta, sin duda, importancia está teniendo en este momento. Así que personalmente me gustaría, tiro esta pregunta, de cómo en la práctica se va dando esa lucha dentro de una organización como la Cámpora. Hacemos entonces una pequeña pausa. Vamos. Dale.
Bueno, ya estamos nuevamente acá con Galo, Camila, Luis, Nico y Gustavo. Luis con un montón de preguntas y Gustavo con una pregunta que les había dejado a Camila y a Galo de antes de la pausa. Sí, Arranca, Cami. arranco con la lucha de género. Me parece que, nada, lo que había planteado al principio, ¿no? Esto de la identidad de esta nueva juventud dentro de la juventud. eh, si hay algo que hizo que se mueva esa primera juventud de la cámpora, fueron Néstor y Cristina, ¿no? Y creo que, me parece a mí, que si hay algo que mueve a nuestra generación, es la lucha de género. En los últimos años, la lucha de género a las pibas por lo menos nos movió un montonazo, a las que no se habían acercado nunca a la política o al pensamiento eh, crítico, las movió un montón, nos movió un montón, a los pibes también. Entonces creo que es súper importante para esta juventud eso. Creo que nos une un montón, que da mucho por sentado algunas cosas que estamos resolviendo. Digo, nada, las nuevas identidades de género, como que no nos pusimos a profundizar del todo todavía, pero estamos ahí. Y mismo, no sé, yo la vez que me sumé a una reunión de ustedes, vi una sola mujer y ustedes son mucho más grandes. Y hoy en la cámpora, en la juventud, las pibas somos las que más aparecen, digo, las que más participamos. Y creo que eso marca un poco lo que representa, ¿no? Seguramente. Eh, Ahí con Cami para como enlazar lo que dijo de Néstor y Cristina, porque es fundamental porque las condiciones sociales cambiaron, es decir, se permitió crecer, ¿no? Económica, socialmente, y eso un poco repercute también en lo cultural, ¿no? Y en la conciencia, digo, permitió que un montón de compañeros y compañeras puedan empezar a estudiar, ¿no? Ahora en la organización hay un montón de compañeros y compañeras que están haciendo una carrera universitaria y eso te abre la cabeza. Y, y, y digo, ¿no? Estas políticas que por ahí generó Cristina, de, no sé, con respecto a la de género, como que las amas de casa puedan tener un ingreso digno y demás, son pequeños pasos que por ahí si vos lo pensás solo en eso, no significa nada, pero es algo que genera otra política y eso genera un avance y un movimiento, ¿no? Que es lo que tarda en generarnos la conciencia a nosotros. Eh, y eso es lo que hoy permite que estemos discutiendo estas cosas. Es lo que permite que haya una ley laboral trans. Pero de nada sirve si no hay políticas que alimenten eso, ¿no? Por eso es con lo que arrancamos. La política puede ser para mucha gente lo peor de todo, pero querramos o no, la política es la causa de ir mejor o ir peor. Pues con la política se puede hacer muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Digo, Macri Sin es duda, el claro ejemplo. Eh, sin duda. Nada, y esto es lo que hoy nos permite que haya un montón de compañeras más que estén militando y demás. Y así todo falta un montón, porque hay un montón de compañeras, y es lo que siempre la charla que tenemos, que están militando, pero en los cuadros solo se ven más compañeros que compañeras. Ujú. Clarísimo. Luis, Sí, Gustavo, me quedaba pensando, ¿no? En esto y digo, me encanta el compromiso, la honestidad con la que nos están contando qué se siente, cómo se vive, cómo se hace esta joven militancia, ¿no? Y me pregunto, ¿qué fue lo que los sedujo? ¿Qué fue lo que los atrajo a formar parte de la Cámpora? Por mi parte, el hecho de cambiar la forma de vida de mi familia, ¿no?
Mi viejo siempre cuenta, y esto siempre lo digo, que hablaban con mi vieja a principios del 2003 de ahorrar para ir a comprar, ¿no? A ir al súper. Tipo, decidir cuándo ir al súper. Y pasamos después de los gobiernos de Néstor, que bueno, se cumplió se pudo, nos pudimos liberar de la deuda y demás, que eso es fundamental. Digo, eso, hay un montón de gente que por ahí no toma dimensión de eso, ¿no? Y ahí es donde también tenemos nuestra labor como militancia de hacerlo entender o entrar en razón. Si vos tenés una deuda, no sos independiente, sos dependiente constantemente y eso no te permite nunca poder desarrollarte, ¿no? Y ese paso fundamental en adelante fue lo que le permitió a mi familia poder crecer económicamente. Por ahí es muy, muy burdo, ¿no? Decir porque por ahí suena como que lo económico es lo único que importa. Pero es y no, porque digo, si vos estás pensando en ir al súper, cuándo ir al súper y después estar tranquilo, de que en tu casa tenés la comida, de que te podés dar gustos, de que esto y lo otro, es súper más relajante, qué sé yo, o por lo menos en el mundo capitalista en el que vivimos, digo, ¿no? Esa conciencia que tenemos. Entonces, todas esas cosas fueron las que a mí me hicieron dar cuenta, sumado a esto, ¿no? de la política de la juventud y demás, que se incentivó, a que yo elija el día de hoy estar estudiando ciencia política. Y yo elija saber que así como estuvo mi familia, hay un montón de otras familias en otras situaciones mucho peor que yo y que le podemos dar una mano. Uh-huh. Y la bandera esa la clavó el kirchnerismo, nos guste, ¿no? Uh-huh. Y que era como lo más representativo de esa forma de vida y ese modelo de país que queremos. Entonces yo directamente, sin dudarlo, tuve un amigo que fue a la Cámpora, directamente ahí fui yo. Ahí está, un amigo que estuvo en la... Cami, ¿vos por qué elegiste la Cámpora? Más allá que Galo te convenció. ¿Por qué la Cámpora y no otro espacio? Porque tiene sentido. Digo, yo, mi infancia fue durante el kirchnerismo, como que desde que tengo conciencia, gobierna el kirchnerismo, tengo una familia que no militan, mis padres, pero mi abuelo sí. Mi abuelo Gustavo, quien me está entrevistando, Gustavo Sesniski, mi abuela también fue militante en su juventud. Entonces, nada, yo viví una infancia donde estaba muy cerca de esa fiesta popular, donde íbamos a todos los festejos. Yo me acuerdo del festejo del Bicentenario, con toda la producción que tuvo y nada, era un flash para mí. Y de repente, mi adolescencia fue durante el macrismo. Entonces, más allá de que Galo me invitó y obviamente era lo que tenía cerca, la Cámpora, ¿cómo no iba a militar acá, en la Cámpora? Pero o sea, qué lindo y qué interesante esto, que la Cámpora era lo que tenía cerca, ¿no? Sí, porque eso también habla de la presencia de una organización. Nicolás, seguramente debes querer sumar algo a lo que nos están contando Galo y Camila. Marcelo aparte dijo que bueno, tuvo el buen sentido de decir que yo era de la época, de la misma, más o menos de la misma época de vida que él, pero digo, vos, y te presento a vos como que eras más joven. Sí, otra vida. O sea, vos sos joven, pero no tanto ya como Camila y como Galo. ¿Qué te va generando escuchar todo esto? Eso, melancolía, que no sea joven. Melancolía. Claro, como primero. Después, nada, escuchaba atento, está bueno escuchar a las nuevas generaciones. Obviamente lo primero que traen es esto de que a uno que militó también de chico, de jovencito, más allá de no pertenecer a un partido o con alguna agrupación, en mi juventud quizás está bastante devastado todo eso, 80 y pico, 90, era como un poco o difícil arrimarte a algún tipo de organización, porque era todo yo lo veo como un río revuelto, era complejo, por lo menos lo que vivía yo en ese momento. Y
es muy motivante escuchar que hay lucha. A mí también siempre me llama esto el tema de la mirada social sobre la cámpora, ¿no? Por eso está interesante escucharlos, en ese demonio, ¿no? Que generan en la cámpora. Así que me gusta escucharlos en realidad y me invitan a pensar un montón de cosas. Sé que es un momento muy complejo como para poder militar y andar en la calle, esto que trae Cami, como que la esencia hoy casi de la militancia, al menos la que están teniendo ustedes, es esto de la vacunación, pero me gustaría que vuelva a existir esa alegría que traía Camila y de la mano de la juventud, de los jóvenes y los jóvenes de la cámpora, y que puedan contagiar a muchos más. Nada, pensaba en eso, estaba como me quedé medio pensando un poco. Y contagian, ¿no? Porque uno Claro los que escucha y contagian. Galo, si yo suponete que no tuviera 60 y pico y tuviera 20 y pico, y de algo te das cuenta que me importa el otro y me gusta, de alguna manera tengo opinión política. ¿Por qué me invitarías a la cámpora y yo tengo la duda de dónde militar? ¿Por qué me invitarías a la cámpora? Principalmente te invitaría porque, bueno, como vos dijiste, ¿no? Que por ahí tenés alguna mirada o analizás la política, ¿no? Tenés alguna idea. Te invitaría porque sé que es una organización, si bien hay un verticalismo, como en todas las organizaciones, ese verticalismo puede ser más rígido o mucho más flexible. Digo, el verticalismo tiene que estar por una cuestión de orden, pero la realidad es que no hay un verticalismo puro en que las cosas vienen de arriba, se hacen así, se dicen, listo, no hay un pero. Se puede discutir de arriba para abajo y eso es súper importante, primero, ¿no? Porque te deja un espacio cómodo a la persona que se suma. Porque la política no es solo eso, digo, no es de arriba hacia abajo. La política para mí empieza de abajo hacia arriba. Y ya no tener esa restricción es un montón. Y además es un espacio, siendo jóvenes, es un espacio donde hay una cantidad, digo, se empezó el grupo de juventud, se le trató de dar una vuelta de rosca, me pusieron a mí como encargado del grupo de juventud y empezamos con 4 y ahora somos, esto no sé, cuando se sumó Cami, y ahora somos 25, estamos llegando a los 30. Y es un espacio súper cómodo para los compañeros y las compañeras, que les gusta la política, que pueden hacer sus planteos, que pueden proponer esto, pueden proponer lo otro, que se les da respuesta, se les da el lugar. Es súper cómodo. Y para alguien que quiera involucrarse en la política y en la militancia, estar cómodo es lo fundamental, porque si no, uno no lo disfruta. Y uno va a militar para disfrutar, no por obligación. Y esa es Sí, o sea, a mí me pasaba, bueno, con amigos en común que tenemos, Galo, que algunos me tratan de que me sume al frente izquierda, no sé. Entonces no sé qué hacer, si con ustedes o con el frente izquierda. La verdad que no sé qué hacer. Vení acá que vas a encontrar gente más parecida a vos, Gustavo, de 20. Te vas a divertir. Me voy a divertir, claro, Es claro. divertido, es Porque divertido. qué importante esto, ¿no? Es similar a lo que hace unas décadas atrás, en este tipo de discusiones, los jóvenes decían o decíamos, y bueno, pero porque el peronismo es un sentimiento, y ese sentimiento hace que también podamos divertirnos y podamos festejar. Luis tiene 15 preguntas más. Sí, gracias, Gustavo. Desde este rol militante, Camila y Galo, ustedes con su grupo de jóvenes, porque supongo que tendrán amigos que militan, otros que no militan, otros que les resulta indiferente, otros que piensan de una manera totalmente opuesta, otros que piensan igual. ¿Se vive este sentimiento de grieta? Esto que por ejemplo, cuando vos prendés el televisor, viste que vuelan piedras, ¿no? De un lado para el otro, vuelan piedras, pero entre los jóvenes de su generación,
del barrio, no te digo solamente los que militan, ¿se vive esto así? ¿Cómo es esta mirada? Porque ustedes nos traían estas cosas que de la juventud dentro de la juventud, ¿no? Como las luchas por la identidad de género, la participación femenina, esta libertad de la que hablaba Galo. Bueno, ¿cómo se vive esto otro, ¿no? Las diferencias políticas. Se reviven las diferencias políticas y nosotros tenemos algo que me parece que muestra mucho que son las redes sociales, ¿no? Estamos un montonazo en redes y nada, se bombardea, la derecha joven bombardea un montón por redes, con cosas que carecen de sentido, con cosas que no se profundizan. Yo con mis compañeras del secundario, las que estarían del otro lado de la grieta, me vivo matando para explicarle las cosas que lee, porque se lee y no se profundiza en redes sociales, muchas veces. Es muy difícil eso, y es como una re lucha esa, para mí. Porque es todo el tiempo. Y no sé, una lucha que existe, ¿no? En definitiva, por diferentes proyectos de país, de sociedad, de concepción de cosas, ¿no? Ahora alguien empezó a hablar de la palabra grieta, pero bueno, las diferentes veredas existen desde hace cientos de años porque son veredas que responden a diferentes proyectos de país, sin duda. Y eso, por supuesto, habiendo una juventud militante y habiendo una juventud comprometida por un cambio social, por supuesto que eso sigue estando. Por supuesto que sí. Y Camila, más allá de las redes sociales, y Galo también, ¿te los cruzás en las calles del barrio, ahí en la zona oeste? ¿Te los cruzás a los que están de la otra vereda, como dice Gustavo? Me parece que se quedan un poquito más en casa. Ah, más fácil tuitear, me decís vos. Más fácil tuitear. Ah, es que la tecnología permite eso, ¿no? Digo, del otro lado de la grieta, ya no citando el tema de esto, tienen una facilidad por retuitear y difundir por redes, pero a la hora de hacer política, que es poniendo los pies en el barro, pateando la calle, estando al lado del vecino o la vecina, no lo hacen. Y no lo hacen porque no les conmueve eso, no les conmueve, ¿entendés? Entonces, es mucho más fácil estar desde casa, apretar un botón, que salir a la calle, ¿no? Por ahí se ponía en discusión en ese momento con las marchas anticuarentena y demás, pero la realidad es que eran, 10 personas. Y con respecto a esta labor que tenemos como militantes, de tratar de hacer razonar al otro, no porque creamos que este modelo de gobierno o el tipo de modelo de gobierno al cual militamos sea excelente. Hay un montón de cosas para mejorar, siempre hay un montón de cosas para mejorar, pero es hacer entender a alguien que si el otro está mejor, vos vas a estar mejor. Si el otro tiene un plato de comida en la casa, y seguramente no va a tener que salir a chorear, o no va a tener que hacer un montón de otras cosas que pueden generar conflictos sociales. Digo, siempre pongo este ejemplo, mi mejor amigo era gorila, no sabía ni por qué, y el chabón hoy milita conmigo, al lado mío y al lado de Cami, y entendí un montón de cosas, y es un laburo que es un laburo re grosso que hay que hacer, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena que el otro, la otra, entienda que las cosas no eran como se plantean a simple vista. ¿Por qué es a simple vista? Porque es por los medios, es por Twitter, es a simple vista, pero a la hora de leer, de meterse en la noticia, de leer, de averiguar, te das cuenta que no son las cosas como te plantean así. Pero bueno, sí, tenemos un laburo súper grande, porque lo otro es tiran un mensaje y suficiente, y nosotros tenemos que ir a ese mensaje, hacerlos que lean, hacerlos entender, buscar otro lado, y la gente no tiene mucha ganas de leer a veces. Claro, como bien decías vos, Galo, el tema es en los hechos, ¿no? Cuando vas al barrio y estás vos y se reconocen a las fuerzas dentro del campo popular y la cámpora está presente
como decía Camila, y bueno, la cámpora está cerca, o estaba cerca y por eso fui a la cámpora, digo, son las cosas que en los hechos no hay posibilidad de triunfo por los medios masivos de comunicación o por lo que sea, sino que bueno, es el laburo militante para tratar, como vos decís, de sumar. Eh, eh, ¿Cómo es el lugar de ustedes dentro del gobierno municipal de Ituzaingó? Digamos, ¿cómo se lleva esta cámpora con el compañero Alberto Descalzo, con el cual tuvimos una reunión hace poco, también de forma virtual, estuvimos escuchándolo? ¿Cómo conviven? Esta respuesta es de Galo. Convivimos. ¿Qué onda? Tranqui, decilo que sí, quiera no, decir. obvio. Nos están escuchando 500 personas nada más. Digo, tranquilo. Convivimos, pero obviamente hay muchos tires y aflojes. Somos dentro del mismo partido, por así decirlo. Digo, el partido Descalzo es PJ, nosotros somos la Cámpora, no es lo mismo. Entonces, hay un montón de otras cuestiones que por lógica no van a ser las mismas. Su forma de pensar es distinta a la de nosotros, a la de la organización. Y nada, a ver, sobre todo somos la parte que le puede disputar el Espacio. el espacio. Entonces, yo creo que eso, tenés que ser una persona sumamente elevada y no estoy hablando por en este caso el intendente, ¿no? Sino por un dirigente como para tener las capacidades de saber que el otro o la otra puede ser mejor que vos y te puede reemplazar y hacerse a un costado, ¿no? Como, bueno, mira, tenemos pensamientos distintos, pero yo creo que esto puede ser mejor, cedo el lugar, doy el lugar. Y la realidad es que en la política eso pasa muy poco. Entonces, si vos tenés a alguien que te puede disputar el lugar, y ya ahí se arranca así directamente. Sí, cuando lo principal son intereses individuales y no colectivos, ¿no? Porque si no, seguramente tanto esto puede pasar tanto en el PJ como en la Cámpora, y el tema es qué es lo correcto, qué es lo que más debería pasar, digo, convengamos que también dentro del PJ y por supuesto también dentro de la Cámpora hay una concepción también de lo colectivo. Sí, Luis pero quiere... perdón, Mano. Tenemos otra forma de hacer política, totalmente distinta. Seguro. Para mi visión, es más una empresa, es más parecido a una empresa que a una militancia política. Digo, ¿no? Los cargos, los lugares a ocupar tienen que estar hechos por gente que haya militado y que tenga una formación como para darle respuesta a una gente, no porque sea conocido de, hermano de, cercano. A mí me está pasando, escuchándolos, Camila, Galo, de repente debe ser por el tiempo de que uno viene escuchando cosas, pero digo, cuando pasan esos videos de Maradona cuando era chico, Messi cuando era chico, y le preguntaban qué soñaban, y después uno veía al Messi o al Maradona ya ocupando otros lugares, me pasa que recién pensaba, hay que guardar esto para dentro de unos años pasarlo de lo que eran los Messi y los Maradona tiempo atrás. Luis. Sí, ahí me quedé pensando, Galo, que entiendo que a lo mejor las formas han cambiado, pero vos decías, bueno, PJ no es igual a la Cámpora y demás. Yo digo, ¿es más una diferencia de cómo se concibe la política o es más una diferencia, si querés, de orden ideológico? Y las dos serían ideológicas. Yo creo que... Claro. Yo creo que para aclararle la pregunta a Galo, si es de orden político la diferencia, o de orden ideológico, las dos en definitiva son de orden ideológico. Yo creo que es una diferencia por ahí, digo, ¿no? Ambos están pendientes en que los que menos tienen que estar cada vez mejor, eso desde ya, ¿no? Pero también hay una hora, a la hora de estar en la banca o en el puesto para dar respuesta a la gente, hay formas que cambiaron un montón, digo, ¿no? Por ahí es
una política más monetaria la que hay, y la realidad es que tiene que haber gente ahí que haga las cosas, no te digo que lo haga gratis, pero que haya llegado ahí haciendo un montón de otras cosas sin un incentivo monetario por sumas ganas. Eso ya cambia la forma. Quizás hoy por ahora, y esperemos que esto siga así, quizás dentro de la cámpora, dentro de la organización de la cámpora, hay menos de posibilidad de encontrarse, como si uno se ha encontrado y se encuentra en nombre del PJ a gente como, no sé, de Piqueto a Carlos Menem, digamos. Creo que hoy es más difícil encontrar ese tipo de representante o de referente político dentro de la cámpora, ¿no? El PJ quedó más tirado a la derecha, ¿no? Y creo que ahí es todo un proceso anterior, digo, de muchos años antes, con respecto a las represiones, con respecto a las intervenciones en los sindicatos, a las matanzas que hubo, que dejó lugar a dirigentes sindicales y a dirigentes políticos del peronismo que eran más ligados a la derecha. Entonces, por lógica, de ahí para abajo, ese PJ quedó más tirado a la derecha y la cámpora por ahí es más tirada a la izquierda. Seguramente tanto Luis como yo, como Marcelo, como Nico, podríamos seguir hablando de este tema en particular y tener diferentes posiciones. Para mí lo que me parece esencial y me encanta escucharlo es cuál es la concepción tuya, en este caso Galo, de la cámpora, sobre estas diferencias y cómo simbolizan y cómo perciben esta realidad, que creo que era lo que queríamos conocer y lo que queríamos aprender y lo valioso para digamos, la consolidación del campo popular y del avance, como vos decís, como Camila dice, de los cambios, de transformar, de generar cambios, que exista esta militancia, exista la cámpora dentro del campo popular. Marcelo, algo que te estás ahí pensando. No, yo lo que resumo de toda esta charla que nos dieron ellos es ustedes son conscientes de todo el bien que hacen con esa militancia. Yo les contaba el otro día a ellos, a Gustavo, a Nico, a Luis, a Daniel, que hoy no está, que mi mamá, que tiene 82 años, justo le tocó la segunda dosis de vacunación el día de su cumpleaños. Y llegó al vacunatorio y la recibieron los chicos de la cámpora, que son los que están en las mesitas tomando las notas, ¿no? Y haciéndolos pasar. Y entonces el chico que la recibió le mira el documento y le dice: uy, abuela, hoy estás de cumpleaños. Y se pusieron todos a cantarles el cumpleaños. Y a mi mamá no sé si le hizo mejor eso que la vacuna, ¿no? Inclusive. Y eso es marcar un diferencial, ¿no? Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia, perdón, esa es la diferencia entre alguien que milita y está cumpliendo un laburo ahí y alguien que no y que lo hace meramente por la plata, ¿no? Seguramente. Un claro ejemplo. Digo, el sentimiento por la otra persona y ese amor es la diferencia entre alguien que lo hace por corazón y además por la plata que alguien que lo hace solo por la plata. Seguramente. Y mi análisis iba a que si son conscientes ustedes de que sin ustedes a la provincia de Buenos Aires le hubiera sido imposible hoy poder decir que tiene casi un 70% de la población vacunada, porque de 12 millones que somos, 8 millones ya al menos tienen una dosis de vacuna. Y sin ustedes no hubiera sido posible esa gesta. Sí, ustedes bueno, gracias por ese reconocimiento, por favor. Yo creo que sí somos conscientes y por eso lo hacemos. Yo
en uno de los vacunatorios en el que estoy yo, es el más chiquito de Ituzaingó, y hoy vacunamos a la persona número 10.000. Y era una pibita de 18 años. Y nada, y la reflashamos porque en febrero arrancamos vacunando a las personas más viejas de Ituzaingó y ahora estamos vacunando a una piba de 18. Así que esa alegría que se transmite a tu vieja también la sentimos nosotros, ¿no? Y creo que sí, somos conscientes porque por eso lo hacemos. Y eso es lo que sintetiza esta idea de la patria es el otro, ¿no? Como en definitiva hace esa síntesis y que se mostraron en los hechos, ¿no? Entonces, mientras Marcelo preguntaba si ustedes están conscientes del rol que cumplen en esto, también el tomar conciencia del rol histórico en la lucha popular y en el avance de los proyectos y del poder popular, el rol significativo que tiene la cámpora, ¿no? Ese espacio que se ha ganado, que tal es así, que es señalado junto a Cristina como el gran problema que tiene el poder. Cristina, la cámpora, Máximo. Yo quisiera ir cerrando. Me parece que el tiempo de ustedes ya sería un abuso seguirlo sosteniendo en este Pero espacio. Luis tiene Lo como, único que me importa, Luis tiene como no, 30 preguntas más. bueno, Por favor, que las todo haga lo otro contrario. día, que las escriba. Lo que digo es, ¿qué va a pasar en las elecciones? ¿Cuál es la percepción de ustedes en las elecciones que se vienen? Digo, ¿cómo lo están viendo? Y todas las elecciones son importantes, ¿no? Pero yo creo que hoy más que nunca, después de los 4 años del macrismo y encima de esta pandemia, y como está la oposición, que digo, no es una oposición digna, porque vamos a ser sinceros, son capaces de militar cualquier cosa con el tal de boicotear, de que caiga el gobierno o de posicionarse ellos en el poder. Son súper importantes para permitir, y vuelvo con esto, ¿no? Hay un montón de cosas para mejorar dentro del gobierno, pero es por el camino que se demostró que dando más empleo y no dándole tanto lugar a lo financiero se puede crecer. Uh-huh. Y sobre todo es muy importante por la pandemia, porque estamos en pandemia y porque eso lleva a un montón de restricciones económicas y demás que no podemos dejar de lado. Entonces, si nosotros queremos seguir apostando a eso, estas elecciones son sumamente claves. Camila, ¿por qué tenemos que votar al gobierno popular dentro de unos meses? ¿Por qué votarlo? Porque la patria se lo... Porque igual sí, Muy bien. pero porque sí, porque Argentina así va a estar mejor, loco. Uh-huh. Porque es la que va, porque no queremos un gobierno de derecha, porque ya nos fue re mal con eso. Uh-huh. Porque por ahí... Y sabiendo que esta derecha o esta oposición, o lo que más fuerza tiene como oposición, la oposición, representan los mismos intereses y son los mismos que generaron el golpe cívico-militar eclesiástico en la década del 70 y, como decía Galo, son capaces de todo. Con lo cual creo que sí, ¿no? Creo que está bueno, como ustedes mismos dicen, ¿no? Con cosas a que hay que seguir mejorando, con cosas que son perfectibles, pero también con muchas cosas buenas que se están haciendo, que se hicieron sin duda en el gobierno de Néstor y Cristina y que se siguen desarrollando actualmente. Con lo cual, bueno, de mi lugar, yo personalmente, un orgullo, gracias Camila, gracias por estar, un orgullo escucharte, gracias Galo, me alegro haberte conocido en este espacio y gracias por tu tiempo y bueno, se verá este audio dentro de unos años habiendo visto en las inferiores a Messi y Maradona. No puedo decir a quién podría haber un nombre de mujer, Camila, porque vas a decir que solamente así existimos ahora, las mujeres. Bueno, a un discurso de Cristina cuando era casi adolescente o joven y ya luchaba con la misma fuerza que hoy a los 68 sigue luchando y es un ejemplo de lucha y militancia. Así que de mi lugar, gracias. Los demás,
por supuesto. Sí, no se desconecten, chicos, sigan en el Zoom, pero bueno, acá en lo que es el podcast, los despido. La verdad fue un gusto conocerlos, es un gusto sentirlos hablar, la claridad de ideas que tienen y, y nada, y saberlos del lado correcto de la grieta que hay que estar. Muchas gracias por la invitación. Súper cómodo me sentí y nada, me encantó también. Un gusto conocerlos. Así que nada, cuando quieran. Gracias, Galo. Gracias, Marcelo, Gustavo, Nico y Luis. Fue un placer, estuvo muy bueno. ¿Alguien quiere Gracias, decir algo más? Luis, Nico. Sí, agradecerles porque la verdad que han renovado mi esperanza. Han renovado mi esperanza. Es maravilloso escuchar a jóvenes como ustedes, conscientes, preocupados, ocupados y activos en cambiar el día a día de nuestro querido país, de nuestra provincia, de nuestro barrio. Eso... Y bueno, y para ponernos en un lugar simétrico, digo, los jóvenes como ellos existen, porque también existimos muchos adultos que hemos sido militantes y que seguimos luchando para cambiar esta realidad. Así que bueno, buenísimo, Nico. ¿Algo? Despedida. Seguimos mañana con otro podcast. El jueves, mañana estamos con Marcelo. Mañana estamos con Eliana Castro, que es licenciada en bioquímica y doctora en virología. Y el jueves estamos con Nora Cortiñas. Y el jueves estamos con Nora Cortiñas y el viernes a confirmar con un representante de Atahualpa, de acá, de la agrupación Atahualpa, de acá de Mar del Plata. Así que bueno, tenemos agenda completa para esta semana. Espero, Camila y Galo, volverlos a tener acá. Cuando quieran. Cuando quieran. Muchas gracias. Chao, hasta mañana, compañeros. Chao.